no tuve solamente miedo, yo creo que tuve terror, tuve pánico. Nuestro cuerpo, nuestro sistema se bloquea con el propósito de sobrevivir a esas experiencias. 1 de cada 5 personas adultas declaran haber sufrido abuso sexual infantil. Entonces somos muchos los que cargamos como con las secuelas de un trauma complejo. Un sobreviviente de abuso sexual infantil puede arrastrar el miedo como una cadena a lo largo de su vida. Y ya no sentirse solo es un gran paso. Después, el poder ver y reconocerse en otros es también un segundo gran paso. Para María Fernanda Fortes, el trauma se ha vuelto en un faro de luz que busca ayudar a otros sobrevivientes a resignificar su experiencia en nuevas oportunidades. Muchas gracias, Sole, Pato, Mafe, por darme la bienvenida en su hogar y permitirme ser parte de este espacio tan significativo para ti. Quiero ver las fotos de Mafe. A mí me da curiosidad cómo era ella de niña, cómo podemos contar su historia a partir de las imágenes. ¿Qué foto me quieren mostrar? Bueno, yo creo primero su nacimiento. Mira. O sea, no el nacimiento, fue cuando ya nos encontramos. Acá está recién nacida y usted, Sole, la está agarrando ahí. Eso soy yo. Es el primer momento en el que tiene contacto con ella. O sea, al otro día de haber nacido. Ahí estábamos presentándolo al hermano más grande. ¿Qué significa para ti esa foto, Mafe? Ay, me evoca mucho como ternura, cuidado. Además me llama mucho la atención lo parecía que soy con mi hija. Con Domi, que es tu guagüita. Sí. Súper parece. Son clones. Tenemos los mismos rasgos. Entonces, me acuerdo cuando tenía yo recién nacida a mi hija en los brazos y se veía igual. Bueno, y me contaba mi papá que ese mismo día nevó en Santiago, que eso no es muy común. ¿Cómo era Mafe de niña? ¿Qué podemos contar de Mafe cuando dio sus primeros pasos, sus primeras palabras? ¿Cómo era ella? Una exquisita. Exquisita. Mira, yo te voy a decir que mi marido siempre la miraba y me decía, Sole, no hay nadie más linda que ella, ¿verdad? O es que yo nomás pienso eso. Siempre la miraba y la contemplaba con una exageración que me decía, no hay guagua más linda que esta, ¿cierto? Siempre. Bueno, ella es la única de 4 hermanos, la única mujer, así que es nuestra hija preferida. ¿Qué emociones le genera ver a sus hijos? Y principalmente a Mafe en esta foto. No, tremendo. La verdad que los 4 tienen características muy distintas, pero la Fernanda tiene una luz muy especial. Ya hablen ustedes. La Feña es una guerrera. La Feña siempre ha luchado por lo que quiere. Fue una líder en el colegio, lideraba al curso, fue presidenta del curso, no sé, yo creo que toda la vida. Participó en todas las cosas que a ti se te pueden ocurrir del colegio, era una líder innata. Muy linda, una sonrisa tremenda. ¿Quién te sacó la foto acá? Yo creo que la fotógrafa de la casa. La oficial es la mamá. De la familia. ¿Y por qué decidió sacarle esa foto a Mafe? Porque yo estaba con la cámara y eran 24/7 con la cámara a ver si me salía una foto buena. Y además que si tú te fijas en cada uno de estos álbumes, está retratada la historia completa. Claro, de la familia. Entonces, yo te diría que somos una familia común y corriente, pero que hemos construido recuerdos muy bonitos. Y un poco los plasmamos en esto, te fijas, porque uno no está pensando permanentemente en cómo fue tu historia hacia atrás, sino que hay que mirarla y hay que valorarla realmente en la dimensión que tiene, ¿te fijas? Y yo lo veo esto y me emociono. Vamos a concentrarnos en esta foto que me encanta. Mafe sonriendo, tienes una carita muy feliz. ¿Qué le dirías a esa niña si es que volvieras a ese momento? Ay, esas son preguntas poderosas y yo que estoy embarazada me voy a hacer llorar.
Perdón. Pero me gustaría saber. No, está bien, está bien. Seguir atesorando esos momentos de goce, de disfrute, de compartir y como de bajar esa como sensación de estar en guardia. Sí, como seguir cuidando eso y nutriéndolo. Mafe, quiero preguntarte, tú atraviesas tu infancia muy alegre, muy feliz, tus padres han dicho que eras una niña que daba mucha luz. ¿Cuándo y en qué contexto es que se genera el abuso sexual en tu casa? Bueno, comenzó cuando yo tenía más o menos 4 años, desde los 3, 4 años, y se extendió hasta mis 12 años, o sea, ya entrando a mi adolescencia. Así que fue algo repetitivo, que se da de manera frecuente en el tiempo, y se da en un contexto en el que toda persona debería sentirse segura, debería sentirse cuidada, que es dentro del espacio familiar. Yo sufrí abuso por parte del hermano de mi mamá. Mis papás muchas veces viajaron, ellos dos como parejas, y nos dejaban a nosotros bajo el cuidado de mis abuelos maternos. ¿Qué síntomas vienen después del abuso? ¿Cambió tu infancia? ¿Cómo fue? Dentro de este mundo de inocencia, de juego, de risa, como decís tú, está esta carga de que hay algo que no está bien, hay algo que está pasando que no entiendo, que sé que no está bien, que me da miedo. ¿Qué es el miedo, Mafe? Sí, sea algo como que te paraliza, o sea, algo que no te permite como, o sea, hacer que cosas pasen o cosas dejen de pasar. Para mí el miedo es eso, es el paralizarse. ¿Cómo tú decides romper ese terror, ese miedo y por fin contarles a tus papás? No sé si fue una decisión muy consciente, porque estaba yo viviendo mi adolescencia y como me gustaba hacer las cosas a mi pinta, no a la pinta que me pedían o me exigían mis papás. Y eso nos trajo mucha fricción, mucho roce. Y fue dentro de ese contexto de roce en el que como llegamos a un punto de crisis, donde mis papás como me hicieron una especie de intervención, como qué está pasando o qué ha pasado en tu vida que tú eres de esta manera, ¿no? Y como profundizando en ese como cuestionamiento, llegué al, bueno, quizás estoy acostumbrada a omitir, a cambiar, a acomodar la realidad de modo que ustedes estén tranquilos, ¿no? Y eso viene desde la experiencia de abuso. Como yo lo omito, lo guardo, lo acomodo, de modo que todo siga operando, que todo siga andando. Ahí fue cuando le conté a mis papás que había sufrido abuso sexual. Y para ellos fue tremendo, para mí también, pero para ellos fue muy, muy difícil. ¿Y a qué edad decides contarles a tus papás? Como a mis 16. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Mafer para, después de unos años, decidir denunciar al agresor, pero de forma ya oficial? Pasaron muchos años, pasaron casi 10 años de hecho. Tenías 26 años. 26 años, o sea, desde los 16 que debelé hasta los 26. Bueno, además de pasar muchos procesos terapéuticos,
como que me llegó ese minuto en donde me vi a mí misma como una mujer adulta y con la necesidad de poder yo proveerme a mí ese cuidado, esa atención, esa validación que yo anhelaba y esperaba que viniera quizás desde afuera, pero ya no era una niña, ¿no? Entonces me tocaba a mí como reivindicar mi verdad. Bueno, si vamos a hablar un poco de la Mafe adulta, ya más grande, hay alguien que también estuvo a tu lado en el proceso de la denuncia. Estamos hablando de Rodrigo, tu esposo. Cuéntanos de él. Me sale muy difícil hablar de esa parte de mi vida sin emocionarme. Yo conocí a Rodrigo justo como al tiempo en que tomé la decisión de emprender la acción judicial. Y en esto llega a mi vida Rodrigo, que fue un impulso, fue como un regalo. Un regalo porque estuvo desde el minuto 1 comprometido conmigo a estar ahí disponible, presente. ¿Así? ¿Con la manito? ¡Chao! Mostrémosle las manitos. ¡Eso! Mostrémosle las manitos al papá. A veces sin saber qué decir, a veces sin saber qué hacer, pero ahí estoy, como de la forma que tú me necesites, de la forma que más respetuosa y amorosa y cálida que pueda entregarte. Y eso para mí fue un mundo, en donde está él con todos sus sueños, sus proyectos, estoy yo con todos mis sueños y todos mis proyectos, y están nuestros hijos, la Doménica, y bueno, no sabemos todavía si es hombre o mujer. Estás embarazada, sí. Para la gente que nos ve. Uh-huh. Quien viene en camino, así que sí, ¿no? Para mí, la aparición de Rodrigo en mi historia es un tremendo regalo. Pero además tienes otra guagua que has criado, has cuidado, le has dado vida, que es la María. Quiero que por favor, Mafe, me lleves a conocer esta guaguita más que tú tienes también. Invitadísima a conocer la fundación. Bueno, y este es el espacio que estamos habitando para poder recibir a todos los participantes de la Fundación de manera presencial. ¿Y qué significa ese cuadro? Porque está aquí. Es parte del proceso de transición de Ignacio hacia el color. No deja de ser como hiperrealismo. Sí, es realismo. Coya, te presento Ignacio. Ignacio Coya. Ignacio, un gusto. Igualmente. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo parte de lo que fue la muestra, la reapropiación de los espacios, que es básicamente el tránsito de Ignacio en el programa de resignificación por medio de las artes que tiene la Fundación. Y estas son las pinturas de Ignacio, entonces. ¡Wow! Sí, son dibujos. Yo empecé a dibujar hace como 5 años por una tarea en marco de terapia. Ajá. Entonces, yo cuando conocí a la Fernanda me invitó a ser parte de los primeros grupos de encuentros de la Fundación y luego el programa de las artes. Están en negativo. ¿Hay algún objetivo para hacerlo así que te inspiró a hacerlo de esta forma? Y yo me enfrenté a este trabajo tratando de revisitar como quién era yo antes de. Y eso me hace inmediatamente pensar en revisitar fotografías de infancia y trabajar sobre ellas, y me hizo sentido rápidamente como volver a utilizar el negativo. Y también porque cuando yo invierto la imagen y trabajo con el negativo, me gusta que aparezca una lectura de que la luz, uso mucho la luz como metáfora de verdad, de una verdad que te permite ver las cosas. Y además que el negativo no es una imagen que te aparece
directamente, es algo que tienes que interpretarlo a través de otras herramientas. Me parece muy metafórico en el proceso que está haciendo la María. Mi primera intención de mi trabajo es que sea un puente comunicativo de mí conmigo mismo, que es algo que aprendí en terapia, y que doy fe de que afortunadamente sí funciona como un puente comunicativo con otros sobrevivientes, también con mis personas cercanas y luego como con otras personas más. Mafe, ¿a qué lugar nos has traído y por qué este espacio es tan importante para ti? Bueno, este es el Colegio St. George, es el colegio en el que me formé y es muy importante para mí porque en este lugar me he sentido muy vista, muy reconocida, por eso quise invitarte a conocerlo, a recorrerlo conmigo. Mafe, contanos un poco quién es la María, porque hemos ido hablando de la María durante todo el programa, pero tú eres la más adecuada para contarnos quién es esta persona, quién es esta voz y cómo te ha ayudado a ti también a transformar tu trauma. Bueno, la María es un personaje que nace en un contexto, yo diría que más o menos oscuro de pandemia. Yo estaba viviendo de manera muy intensa muchas de las secuelas que deja esta experiencia, ¿no? Con muchos flashbacks, con mucho como malestar, recuerdos intrusivos. Y en esta búsqueda, entre evadirme y encontrar respuestas, empecé a hacer este ejercicio de dibujo, donde creé este personaje, que es la María. Y este personaje hace un viaje a lo largo de toda mi historia, ¿no? Y es capaz de poner en palabras muchas cosas que yo como persona me cuesta verbalizar, que me cuesta como incluso visitar, ver. Y en el caso de la María, que es este personaje que encarna una parte de esa niña que hay en mí. Y luego María se convierte en un personaje que es como el vínculo con otras personas. Total. Yo en la medida que empecé a hacer este ejercicio y empecé a darme cuenta cómo yo pude como ver mi historia de una manera distinta a través del personaje, decidí ponerlo allá afuera. Creé una cuenta y empecé a compartir los dibujos y parte de la historia y del tránsito que hace la María, como claro, mi historia para atrás. Y en ese publicarlo, empecé a recibir correos, mensajes a lo largo de todo el mundo. O sea, habían sobrevivientes de Canadá, de Nueva Zelanda, Argentina, de El Salvador. Y toda esta como sintomatología de la que te hablaba, los flashbacks, los recuerdos intrusivos, empezaron a bajar. Y fue en ese preciso momento donde dije, esta experiencia, este ejercicio, me gustaría ponerlo al servicio de otras personas. O sea, otros sobrevivientes que hayan vivido esto y que quieran en el fondo pasar por esta oportunidad de poner al servicio su propia experiencia de abuso, con el propósito de generar un impacto positivo en su entorno. Así es como nace la fundación. Y esta experiencia con la María a partir del arte es lo que te motiva, por ejemplo, a darle herramientas artísticas a las personas que son parte de la María. Yo creo que el arte está presente en todos los programas, ¿vale? Como de manera transversal. Hay uno en particular donde es más potente, pero si vamos a como conocer el mundo de los programas de la Fundación, yo creo que es importante partir por el programa de grupos de encuentro, que es como la puerta de entrada a la Fundación. Ahí lo que se busca, o el objetivo principal, es romper el paradigma de la soledad, de este tránsito solitario. Hacemos reuniones grupales
tanto de sobrevivientes de abuso como personas significativas, grupos por separado, obviamente, y se realizan 12 sesiones, una sesión semanal que son facilitadas por psicólogos con experiencia en trauma, que van dando vida a cada uno de estos espacios que se comparten semanalmente. Muy motivada, hay muchas cosas que me mueven a estar aquí. Llegar a la fundación y participar del programa fue un crecimiento en mi proceso terapéutico personal. Fue mirar mi historia a través de la historia de otros, ver cosas que no había visto, que otros sí habían visto en su historia y las verbalizaban, porque poder verbalizar emociones para mí es muy complejo. Con los años haberme ido dando cuenta de que las personas que van pasando por la fundación se van quedando con algo súper profundo. Lo que primero hacemos en varias sesiones es como pavimentar la posibilidad de entrar en un espacio de mayor confianza para poder ya más o menos en la mitad del programa profundizar en temáticas que son más dolorosas, como que tienen que ver con abuso sexual. Como que bajé las revoluciones y empecé como ya a conectar con lo que quiero que sea este espacio para nosotros. La fundación me ha dado este espacio de ser resignificadora y yo creo que es la forma de expresarlo. Es como la forma de decir, de escuchar a los demás, de mirar esas emociones y poder expresar lo que yo siento a través de eso, a través de acompañar en un espacio. Supongo que ese sentimiento se me erosiona rápidamente. Yo considero la figura de esa persona significativa para que la sobreviviente o el sobreviviente pueda hacer su proceso de resiliencia, de resignificación. Sí, porque normalmente, claro, son situaciones que se viven muy en el silencio. Inclusive culturalmente hay algo, una tendencia como a silenciar, a negar. Entonces, que haya una persona que te crea y además de creer, te quiera desarrollar herramientas para acompañarte es muy fundamental. Entonces ya no es un tema ajeno, ya no es un tema distante, es un tema desconocido. Porque al principio tengo que decir que a mí me cuesta, y todavía me cuesta mucho, qué hacer para no equivocarme. Porque yo sé que la Feña ha estado con gente muchas veces que te produce daño porque te equivocas porque no sabes. Entonces, como tú no sabes, tienes que interesarte para aprender, porque no es un tema fácil, al contrario. Y yo te diría que el grupo al que yo estuve, que fue Personas Significativas, para mí fue vital. Ahí lo que buscamos un poco es poder reconocer en el relato del otro mis propias herramientas de resiliencia, ¿no? Porque tendemos a ser tan duros con nosotros mismos. Entonces se da una dinámica que es muy bonita y poderosa, inspiradora para todos quienes forman parte de los grupos. Luego, los sobrevivientes tienen la oportunidad de poder participar en los programas de resignificación. Y el objetivo de los programas de resignificación es poder tomar tu propia experiencia y ponerla a disposición de generar un impacto en tu entorno. Y ahí nacen vías de resignificación. La primera es por medio del acompañamiento. Yo me preparo junto al equipo de psicólogos de la Fundación para poder acompañar a otros sobrevivientes en su camino de integración y resignificación de la experiencia. La segunda vía es por medio de la visibilización, y aquí es donde entran muy fuerte las artes. La tercera vía es la vía de la prevención, y ahí lo que hacen los resignificadores, o sea, los participantes, ¿no? Sobrevivientes de abuso, se preparan junto al equipo de psicólogos de la Fundación para poder dictar charlas en colegios o en empresas, y estas charlas lo que buscan es entregar herramientas de prevención, de abordaje y de intervención de casos de abuso. Mafe, seguramente te van a ver adultos que quizás están atravesando las mismas experiencias que tú atravesaste. ¿Tú qué les quisieras decir a ellos? Yo quisiera invitar
a todas las personas que hoy día están viviendo este dolor en silencio, habitar estos lugares donde en compañía de otros se puede emprender el viaje hacia la conquista del bienestar, que la vida puede ser distinta, que quizás esto no va a dejar de doler, quizás esto no vamos a llegar a ese lugar como de donde uno se gradúa, pero sí podemos empezar a construir otras experiencias que nos permitan relacionarnos con nuestra historia de una manera distinta. Muchas gracias por hacernos parte de tus sueños, de tus luchas, y gracias por hacernos parte de la María. Gracias a ti, Coya. Me encantó compartir contigo estos días.